En las 3 de la madrugada, ella estaba sola limpiando la oficina cuando encontró un collar de 2 millones olvidado en la caja fuerte. 10 minutos después estaba esposada, acusada de robo. Pero cuando el billonario exigió ver las cámaras, descubrió una conspiración que iba mucho más allá de lo que imaginaba. De la mañana, el edificio corporativo de Augusto Empresas estaba completamente vacío, excepto por la figura solitaria de Leticia Silva, caminando por los pasillos del 4º piso con su carrito de limpieza. A sus 27 años, conocía cada rincón de ese lugar mejor que los propios ejecutivos. Trabajaba en ese horario porque era el único que podía conciliar con el cuidado de su hija de 8 años. Leticia suspiró mientras empujaba el carrito por el pasillo principal. El sueldo de limpiadora apenas cubría las cuentas, pero al menos era un empleo fijo. Su hija Ana llevaba 2 meses sin estudiar porque no podía pagar una escuela privada y las públicas de la zona tenían listas de espera enormes. Cada peso contaba en su vida. La oficina de la dirección financiera era siempre la última que limpiaba. Era la más lujosa, con muebles importados y una vista privilegiada de la ciudad. Cuando entró en la sala, algo llamó su atención de inmediato. La caja fuerte estaba abierta, completamente abierta. Leticia se detuvo en la puerta confundida. Nunca había visto esa caja fuerte abierta antes. Siempre que limpiaba ahí estaba cerrada, escondida detrás de un cuadro carísimo, pero ahora estaba escancarada, como si alguien hubiera olvidado cerrarla. Y entonces lo vio. Dentro de la caja, tirado de cualquier manera sobre unos papeles, había un collar que parecía sacado de una película. Diamantes enormes brillaban incluso bajo la tenue luz de la oficina. Leticia tragó en seco. Aquello debía valer una fortuna. Miró alrededor, nerviosa. No había nadie en el piso. El edificio estaba silencioso como un cementerio. ¿Será que algún director había olvidado guardar el collar? ¿O sería una pieza falsa usada solo como decoración? Leticia se acercó despacio, sin saber bien qué hacer. Su primera reacción fue tomar el trapo de limpieza para limpiar alrededor de la caja, pero algo la hizo dudar. Esa situación no estaba bien. ¿Por qué alguien dejaría algo tan valioso expuesto así? Contra su mejor juicio, extendió la mano y tocó levemente el collar, tratando de ver si era real o imitación. El peso y el brillo no dejaban dudas. Era genuino y probablemente valía más dinero del que ganaría en toda su vida. Lo que Leticia no sabía era que, escondida estratégicamente detrás de una planta, una pequeña cámara había registrado cada movimiento suyo. Una cámara que no figuraba en el sistema oficial de seguridad del edificio. 10 minutos pasaron mientras ella limpiaba nerviosamente alrededor del escritorio, sin poder dejar de mirar el collar. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué la caja fuerte estaba abierta? Nada tenía sentido. De repente el ruido de pasos apresurados retumbó en el pasillo. Leticia sintió que el corazón le daba un brinco. Eran pasos de varias personas, acercándose rápidamente. Soltó el trapo de limpieza y se alejó de la caja instintivamente. La puerta se abrió de golpe con estruendo. 3 guardias entraron en la sala como si fueran policías haciendo una redada. Detrás de ellos, Ricardo Méndez, el director financiero, apareció con una expresión de indignación que parecía ensayada. «¡Lo sabía!», gritó Ricardo señalando a Leticia. Sabía que algo raro estaba pasando aquí. Leticia quedó paralizada, sin entender nada. «Señor Ricardo, yo solo estaba limpiando». «¿Limpiando?», interrumpió uno de los guardias, acercándose con autoridad. «¿Estabas hurgando en la caja fuerte de la dirección?». «No, yo la encontré abierta. No toqué nada». «Claro que no tocaste nada», dijo Ricardo con sarcasmo. «Y supongo que el collar de 2 millones de reales se movió solito de la caja fuerte a tus manos, ¿no?». Leticia miró sus propias manos confundida. «¿Qué collar?». «Yo no tomé ningún collar. Revísenla», ordenó Ricardo fríamente. «Apuesto a que le encuentran algo». Los guardias se acercaron y Leticia retrocedió aterrada. «¡No pueden revisarme! Yo no hice nada malo». Pero antes de que pudieran tocarla,
Otro sonido de pasos retumbó en el pasillo. Pasos más tranquilos, más medidos. Augusto Ferreira entró en la sala y toda la dinámica cambió de inmediato. A sus 36 años, Augusto era el dueño de ese imperio empresarial. Piel morena clara, cabello castaño claro, siempre perfectamente peinado. Cargaba una presencia que hacía que cualquier ambiente quedara en silencio. Vestía un traje que costaba más que el salario anual de Leticia, pero sus ojos transmitían una inteligencia afilada que iba mucho más allá de las apariencias. ¿Qué está pasando aquí? Su voz cortó el aire como una cuchilla. «Señor Augusto». Ricardo se apresuró a explicar. Llegamos justo a tiempo. Esta empleada estaba intentando robar el collar de diamantes de la caja fuerte. Augusto miró alrededor de la sala, analizando cada detalle. La caja fuerte abierta, Leticia acorralada por los guardias, Ricardo con una expresión de indignación exagerada. Algo no cuadraba. ¿Ella confesó?, preguntó Augusto con calma. ¿Confesó? Ella lo niega todo. Dice que encontró la caja fuerte abierta. Ricardo rió con desprecio. Como si alguien creyera a una simple limpiadora. Leticia sintió esas palabras como una bofetada. El desprecio en la voz de Ricardo era tan fuerte que la hacía sentirse menos que humana por su trabajo. «Señor», dijo ella dirigiéndose directamente a Augusto, ignorando a los demás. «Le juro por mi hija que no tomé nada. Encontré la caja fuerte abierta cuando llegué a limpiar. No entiendo qué está pasando». Augusto la observó atentamente. En sus ojos no veía malicia ni culpa. Veía confusión, miedo y algo más, dignidad. Aún acorralada y humillada, mantenía la cabeza erguida. «Esto es una trampa», gritó Leticia de repente con la frustración explotando. «Alguien me tendió una emboscada». Los guardias rieron. Ricardo sacudió la cabeza como si estuviera frente a una niña haciendo berrinches. Pero Augusto no se rió. Seguía observando, pensando. «Señor Augusto», presionó Ricardo, «necesitamos llamar a la policía de inmediato. No podemos dejar que los empleados crean que pueden robar a la empresa impunemente. ¿Dónde está el collar ahora?», preguntó Augusto. «Todavía en la caja fuerte». «Gracias a Dios llegamos a tiempo», respondió Ricardo rápidamente. «Interesante», murmuró Augusto. «Entonces ella no alcanzó a llevarse nada porque llegamos antes». Pero la intención estaba clara. Augusto se acercó a Leticia, que estaba visiblemente temblando. No de frío, sino de indignación y miedo. «¿Tocaste el collar?» Yo lo toqué para ver si era real», admitió ella, sabiendo que mentir sería peor. Nunca había visto algo así, pero no iba a llevármelo. Solo no entendí por qué estaba ahí, en la caja fuerte abierta. «¿Ven?», exclamó Ricardo. Confesó que hurgó en las cosas, pero Augusto seguía enfocado en Leticia. «¿Por qué trabajas en este horario?». La pregunta sorprendió a todos. Porque es el único horario que puedo. Mi hija se queda en casa de la vecina hasta que yo vuelvo por la mañana. Necesito estar en casa cuando ella despierta para ir a la escuela. ¿Dónde estudia tu hija?». Leticia bajó los ojos avergonzada. «Ella no está estudiando en este momento. Estoy en la lista de espera de la escuela pública y no tengo condiciones de pagar una particular». El silencio que siguió fue incómodo. Ahí estaba una madre trabajando de madrugada para mantener a su hija, siendo acusada de un robo que no tenía ningún sentido. «Señor Augusto», insistió Ricardo, «no podemos dejarnos llevar por la lástima. Empleados que roban deben ser castigados ejemplarmente». Finalmente Augusto se giró hacia Ricardo. «¿Cómo supiste que algo estaba pasando aquí?». «¿Cómo que cómo? Llegaste demasiado rápido, con guardias. ¿Cómo supiste que había un problema?». Ricardo dudó una fracción de segundo. El sistema de seguridad alertó sobre movimiento en la caja fuerte. «¿Qué sistema?». «La caja fuerte no tiene sensor propio. Nosotros recibimos una alerta general sobre actividad sospechosa». Augusto miró a los guardias. «¿Qué tipo de alerta recibieron ustedes?». Los hombres se miraron nerviosos. «El señor Ricardo nos llamó directamente». «¿A qué hora?». «Hace unos 15 minutos». Augusto procesó la información. «Entonces ustedes sabían que algo iba a pasar incluso antes de que pasara».
La atmósfera en la sala cambió por completo. De repente Ricardo ya no parecía tan confiado. Los guardias empezaron a sudar frío y Leticia, por primera vez desde que todo empezó, sintió una chispa de esperanza. «Señor Augusto», dijo ella con voz firme, «por favor, revise las cámaras de seguridad. Yo no hice nada malo. La verdad está ahí». Ricardo intervino rápido. «Las cámaras de este piso están con problemas técnicos desde hace unos días. Justo por eso reforzamos la seguridad». «Qué conveniente», murmuró Augusto. Y por primera vez su voz cargaba un dejo de sospecha. Leticia sintió que algo cambiaba en el aire. El hombre más poderoso de ese edificio estaba empezando a cuestionar la versión oficial de los hechos. Y eso, de alguna forma, hacía que su corazón latiera con una esperanza que no sentía hacía mucho tiempo. Augusto miró otra vez alrededor de la sala, sus ojos captando detalles que los demás pasaban por alto. Algo estaba muy mal ahí, y él estaba decidido a descubrir qué. «Señor Augusto, no podemos perder tiempo con esta situación», dijo Ricardo, ajustándose la cara corbata con un gesto que intentaba demostrar autoridad. «Gente como ella no cambia. Una vez ladrona, siempre ladrona». Las palabras cortaron el aire como una navaja. Leticia sintió cada sílaba como un golpe en el estómago. Ahí estaba ella, una mujer trabajadora que jamás había robado ni un clip de la empresa, siendo juzgada como si fuera una criminal de nacimiento. «¿Gente como ella?», repitió Augusto lentamente, y había algo peligroso en su tono. «Sí, señor. Personas sin educación, sin principios. Ven una oportunidad y la aprovechan. Es su naturaleza». Leticia apretó los puños, sintiendo la rabia hervir en el pecho. «Yo tengo más principios de los que usted jamás tendrá», dijo, mirando directamente a Ricardo. «Trabajo honestamente desde los 15 años para mantener a mi familia». «¿Honestamente?». Ricardo rió con desprecio. «¿Honestamente no es andar hurgando cajas fuertes ajenas en plena madrugada? Ya expliqué que la encontré abierta. ¿Y debemos creer la palabra de una limpiadora contra evidencias claras?». Augusto observaba la dinámica con un creciente malestar. Había algo en la forma en que Ricardo conducía esa situación que no sonaba natural. Parecía ensayado, como si supiera exactamente qué decir y cuándo decirlo. En ese momento, otros empleados empezaron a llegar para el turno de la mañana. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. En pocos minutos, una multitud se había formado en la puerta de la oficina, todos queriendo ver el espectáculo de la limpiadora siendo acusada de robo. «Siempre desconfié de ella», murmuró Sandra de recepción, sacando el celular para grabar. «Siempre pensé que tenía algo raro. Pobrecita de Ana», comentó José de Finanzas. «Tener una madre criminal la va a marcar para toda la vida». Leticia se giró hacia ellos con los ojos en llamas. «No se atrevan a hablar de mi hija. Ustedes no saben nada sobre nuestra vida». «Sabemos que eres una ladrona», gritó alguien desde el fondo de la multitud. «Y ahora todo el mundo lo va a saber también», dijo Sandra, levantando el celular más alto. «Esto va a viralizarse en las redes sociales». Augusto vio el desespero apoderarse del rostro de Leticia. Ella estaba siendo linchada moralmente frente a decenas de personas, filmada en el peor momento de su vida, sin poder hacer nada para defenderse. «Dejen de grabar», ordenó Augusto fríamente. «Pero, señor Augusto», protestó Sandra, «la gente tiene derecho a saber quiénes son los criminales que trabajan aquí». Dije que paren. El tono de Augusto no dejaba margen para discusión. Los celulares fueron guardados a regañadientes, pero los comentarios maliciosos continuaron. «Leticia». Ricardo volvió al ataque. «¿Tienes alguna explicación para el hecho de haber sido asignada específicamente a limpiar este piso hoy?» Coincidencia interesante, ¿no crees? Leticia frunció el ceño. «¿Cómo que asignada? Yo siempre limpio este piso los martes. Siempre». Ricardo fingió sorpresa. «Curioso, porque según nuestros registros, nunca habías limpiado la dirección financiera antes». «Eso no es verdad». «Yo limpio aquí desde hace 2 meses.
Tienes cómo probarlo. Leticia abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía cómo. ¿Quién iba a recordar los detalles de la rutina de una limpiadora? ¿Quién testificaría a su favor? Miren nada más, continuó Ricardo aprovechando la ventaja. Ni siquiera puede probar que tiene autorización para estar aquí. Cada vez más sospechoso. Sí, tengo autorización. Hablo con la supervisora de limpieza cada semana. ¿Qué supervisora? Joana salió de vacaciones ayer. Otra coincidencia más. Leticia sintió que el piso se abría bajo sus pies. Era como si cada detalle hubiera sido planeado cuidadosamente para incriminarla, como si alguien hubiera pensado en todo. Señor Augusto. Se giró hacia él con desesperación en la voz. Mi hija, Ana, está sin estudiar hace 2 meses porque no tengo dinero para pagar una escuela privada. Si yo quisiera robar algo, ¿creen que sería un collar de 2 millones? Habría agarrado dinero para pagar la escuela. Ah, ahora viene con la historia de la hija, dijo Ricardo con sarcasmo. Siempre la misma excusa. Los criminales siempre usan a sus hijos para dar lástima. No es excusa, es la verdad. Mi hija de 8 años está perdiendo el año escolar porque no puedo pagar una escuela decente. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Leticia, pero no eran de debilidad, eran de pura indignación. ¿Cómo se atrevían a cuestionar su amor de madre? ¿Cómo se atrevían a transformar su lucha diaria en motivo de burla, como si fuera una criminal usando a su hija como excusa? Típico, murmuró Ricardo, lo bastante alto para que todos oyeran. Augusto vio como algo se quebraba en los ojos de Leticia en ese momento. La dignidad que había mantenido hasta entonces fue reemplazada por un dolor profundo y una rabia justificada. Ustedes no saben nada de mi vida, dijo ella con la voz temblando de emoción. No saben que me levanto a las 2 de la mañana todos los días para venir a trabajar aquí. No saben que paso hambre para comprar material escolar para mi hija. No saben que ya vendí todo lo que tenía de valor para pagar el alquiler. Y ahora sabemos por qué, gritó alguien. Porque eres ladrona. No soy ladrona. Leticia explotó, su voz resonando en todo el piso. Soy una madre luchando para darle una vida mejor a mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los más crueles de los espectadores quedaron momentáneamente callados ante el dolor crudo en su voz. Augusto observaba todo con creciente incomodidad. Había construido un imperio basado en leer a las personas, en distinguir la verdad de la mentira. Y todo en esa mujer gritaba honestidad, desde la manera en que hablaba de su hija hasta el desespero genuino en su voz. «Señor Augusto», presionó Ricardo notando que perdía el control. «Necesitamos resolver esto ya. No podemos dejar que los empleados nos engañen con historias conmovedoras». «¿Empleados?», Leticia rió amargamente. «Ustedes me tratan como si fuera invisible desde hace 2 años. Nadie nunca me dio ni los buenos días. Y ahora de repente soy lo suficientemente importante como para robarles. Las personas como tú siempre se hacen las víctimas», replicó Ricardo. «Siempre culpan a los demás por sus propios errores. ¿Personas como yo?». Leticia se le acercó con los ojos brillando de furia. Personas trabajadoras, personas honestas, personas que no necesitan humillar a otros para sentirse importantes. Personas que no meten mano en lo que no es suyo. Yo no metí mano en nada. Encontré la caja fuerte abierta. Augusto finalmente decidió intervenir. «Basta». Su voz cortó la discusión como una guillotina. «Ricardo, dijiste que las cámaras de este piso llevan días con problemas». «Exacto, señor. Por eso reforzamos la vigilancia nocturna». «Curioso. Ayer mismo revisé el informe de seguridad y no había ningún problema técnico registrado». Ricardo parpadeó rápido, visiblemente incómodo. «Debe haber sido un problema que surgió después del informe. ¿Que surgió exactamente cuándo?» «No lo sé exactamente. Los técnicos podrían decirlo. Llama a los técnicos, ahora». Ricardo dudó. «Señor Augusto, ¿no cree que estamos perdiendo tiempo? La situación está clara. Tenemos a una empleada en flagrante intento de hurto». «¿Intento?».
preguntó Augusto. Según tú mismo, el collar sigue en la caja fuerte. ¿Cómo puede ser intento si nada fue llevado? Porque llegamos a tiempo. ¿Y cómo sabían que tenían que llegar? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una bomba a punto de explotar. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, sin una respuesta convincente. Leticia miró a Augusto con sorpresa y gratitud. Por primera vez desde que todo comenzó, alguien hacía las preguntas correctas. «Señor», dijo ella con la voz aún temblorosa, «le ruego que verifique las cámaras de seguridad. No las de este piso, sino las de los pasillos, los elevadores, la entrada. Va a ver que llegué en mi horario normal. Hice mi trabajo normal y no me llevé nada». «Eso no prueba nada», interfirió Ricardo. «Podría haber escondido el collar en algún lugar para recogerlo después». «¿Dónde?», preguntó Leticia. «Me revisaron frente a todos. Revisen mi casillero, mi bolso, mi carrito de limpieza. No van a encontrar nada, porque no tomé nada». Augusto se dio cuenta de que Ricardo sabía demasiados detalles de la rutina de Leticia. ¿Cómo sabía que había sido asignada a ese piso? ¿Cómo sabía que la supervisora estaba de vacaciones? ¿Cómo sabía que las cámaras fallarían justo esa noche? «Leticia», dijo Augusto calmadamente, «¿recuerdas haber visto algo extraño en las últimas semanas? Gente aquí fuera del horario normal, conversaciones que no deberías haber oído». Ricardo se tensó visiblemente. «Señor Augusto, ¿vamos a convertir a una empleada deshonesta en testigo ahora?» «Bueno», Leticia empezó a pensar, «ahora que lo menciona, la semana pasada escuché voces saliendo de esta sala como a las 11 de la noche. Me pareció raro porque normalmente no hay nadie aquí después de las 9. ¿Qué tipo de voces? Hombres hablando bajo. No entendí lo que decían, pero sonaba tenso, como si discutieran algo importante». Ricardo rió forzadamente. «Ahora va a inventar que escuchó conspiraciones también. El siguiente paso será decir que somos alienígenas». Pero Augusto no se reía. «¿Podrías reconocer las voces?» «Tal vez una de ellas me pareció familiar». «Ya basta», explotó Ricardo. «No vamos a darle escenario a las fantasías de una ladrona desesperada. Señor Augusto, con todo respeto, se está dejando manipular por una criminal». Augusto lo miró con una expresión que hizo retroceder al director. «¿Criminal? Ella ya fue juzgada condenada. ¿O ya decidiste que es culpable sin ninguna investigación real? Las evidencias son claras». «¿Qué evidencias?» «Una caja fuerte abierta que cualquiera pudo haber abierto. Un collar que sigue en su lugar. Una empleada que trabaja en el mismo horario desde hace meses, súbitamente acusada sin pruebas». Ricardo se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno rápido. «Señor, si empezamos a cuestionar la palabra de los directores cada vez que un empleado subalterno haga acusaciones...» «¿Subalterno?», repitió Augusto peligrosamente. Interesante elección de palabras. Leticia observaba la discusión con el corazón latiendo a 1000. Por primera vez en 2 horas, sentía que tal vez existía una posibilidad de justicia. El hombre más poderoso de ese edificio estaba cuestionando la narrativa oficial. «Señor Augusto», dijo ella con voz firme, «le juro por la vida de mi hija que soy inocente. Y también le juro que si investiga a fondo, va a descubrir que hay algo muy raro pasando aquí». Ricardo dio un paso al frente, claramente desesperado. «Señor, no podemos dejar que una empleada deshonesta plante dudas sobre la integridad de la empresa». «¿La integridad de la empresa?» Augusto se giró hacia él con ojos helados. «Qué curioso que uses esas palabras justo ahora», y en ese momento Leticia supo que la marea estaba cambiando. No sabía cómo ni cuándo, pero algo había cambiado en la mirada de Augusto. Él empezaba a ver a través de la farsa. Lo que ella no imaginaba era que la verdad que estaba a punto de revelarse era mucho peor de lo que cualquiera podía sospechar. «Nadie sale de esta sala», declaró Augusto con una autoridad que hizo que el aire se volviera denso. «Nadie hace llamadas, nadie manda mensajes. Nadie se mueve hasta que yo descubra exactamente qué pasó aquí». Ricardo trató de mantener la compostura.
pero una gota de sudor le corrió por la frente. Señor Augusto, esto es demasiado extremo. No podemos encerrar empleados por las fantasías de una... Cuidado con la próxima palabra, lo cortó Augusto. Había algo helado en su voz que hizo que Ricardo tragara en seco. Leticia observaba la transformación del ambiente. El hombre que minutos antes parecía dispuesto a creer en la acusación, ahora estaba tomando el control de la situación como un detective experimentado. Ella sintió crecer una chispa de esperanza en su pecho. Augusto se dirigió al computador del escritorio de Ricardo y empezó a escribir rápidamente. Vamos a ver esas grabaciones que supuestamente no existen. Señor, ya dije que las cámaras de este piso están con problemas hace días, insistió Ricardo. Pero su voz sonaba cada vez menos convincente. Entonces vamos a verificar otras cámaras. Elevadores, pasillos, entrada principal. Augusto seguía escribiendo, accediendo al sistema de seguridad central. Si Leticia realmente había planeado un robo, debía haberse comportado de manera sospechosa en algún momento. Los empleados, que todavía estaban en la puerta, empezaron a murmurar entre sí. La situación había tomado un rumbo completamente inesperado. Lo que comenzó como un caso simple de flagrancia, ahora parecía una investigación criminal. Interesante, murmuró Augusto mirando la pantalla. El sistema muestra que las cámaras del cuarto piso dejaron de funcionar exactamente a las 2:45 de la madrugada. ¿Ves? Problema técnico, como dije, intentó sonar aliviado Ricardo. Pero aquí está lo curioso, continuó Augusto, con una sonrisa fría formándose en sus labios. Las cámaras no mostraron ningún error. Fueron apagadas manualmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leticia sintió el corazón acelerarse. Alguien había apagado deliberadamente las cámaras. Eso probaba que había un plan detrás de todo. ¿Apagadas manualmente?, repitió ella, la voz cargada de indignación. Entonces yo tenía razón. Fue una trampa. Calma. Ricardo intentó controlar la situación. Cualquiera con acceso al sistema pudo haberlas apagado, incluso ella misma. Augusto se giró hacia él lentamente. Leticia tiene acceso al sistema de seguridad. Bueno, no directamente, pero... Entonces, ¿cómo podría haber apagado las cámaras? Ricardo comenzó a tartamudear. Podría haber descubierto cómo, o pedir ayuda a alguien. ¿A quién?, presionó Augusto. ¿Quién más tiene acceso al sistema? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada a punto de caer. Ricardo miró alrededor, claramente buscando una salida, pero estaba acorralado por sus propias palabras. Los directores tienen acceso, admitió al fin. Y algunos empleados de seguridad. ¿Cuántos directores estaban en el edificio esta madrugada? Ninguno, obviamente. Nosotros no trabajamos a esa hora. Augusto volvió al computador y empezó a revisar los registros de entrada. Vamos a ver si eso es cierto. Leticia observaba a Ricardo mientras Augusto escribía. El director estaba visiblemente nervioso, ajustándose la corbata a cada rato, mirando hacia la puerta como si quisiera escapar. Un comportamiento extraño para alguien que solo debía estar frustrado con una empleada deshonesta. Muy interesante, dijo Augusto con la voz cargada de un peligroso triunfo. Según los registros, usaste tu tarjeta de acceso a las 23:15 de ayer. Ricardo se puso pálido. Yo volví para recoger unos documentos que olvidé. ¿Qué documentos? Contratos importantes. Necesitaba revisarlos en casa. ¿Y a qué hora saliste? No recuerdo exactamente. ¿El sistema recuerda?, replicó Augusto leyendo. Saliste a las 2:50 de la madrugada. El impacto de la información golpeó la sala como un rayo. Ricardo había estado en el edificio durante todo el período en que las cámaras fueron apagadas y cuando Leticia supuestamente intentó robar el collar. 5 horas en la oficina para recoger documentos, preguntó Leticia con voz cargada de sarcasmo. ¿Qué documentos eran esos? Eso no es asunto tuyo.
explotó Ricardo, perdiendo completamente la compostura. En realidad sí lo es, dijo Augusto con calma, porque ahora tenemos a un director que estuvo en el edificio durante el periodo del supuesto robo, que tiene acceso a las cámaras misteriosamente apagadas y que demuestra un conocimiento sospechoso sobre detalles de la rutina de los empleados. Ricardo entendió que se estaba hundiendo. Señor Augusto, ¿está insinuando que yo armé una situación contra una empleada? Eso es ridículo. ¿Ridículo? Augusto se levantó y caminó hasta quedar cara a cara con él. Entonces explícame cómo sabías que Leticia había sido asignada a limpiar este piso. Explícame cómo sabías que la supervisora estaba de vacaciones. Explícame cómo llegaste aquí con los guardias exactamente 10 minutos después de que ella encontró la caja fuerte abierta. Cada pregunta era como una lanza atravesando las defensas de Ricardo. Él abría y cerraba la boca, incapaz de dar respuestas convincentes. Yo estaba monitoreando la situación de seguridad. ¿Monitoreando? ¿Cómo si las cámaras estaban apagadas? Tenía otros medios. ¿Y qué medios? Ricardo miró desesperado alrededor, como un animal acorralado. Fue entonces cuando cometió su error fatal. Mira, quizá exageré en la acusación, pero eso no significa que ella sea inocente. Personas como ella siempre encuentran la manera de... ¿Personas como ella? Interrumpió Leticia levantándose de la silla. ¿Qué clase de persona soy yo, señor Ricardo? ¿Tú sabes muy bien? No lo sé. Dime, ¿qué clase de persona soy yo? Ricardo comprendió que se había dejado llevar por la ira y revelado su prejuicio. No quise decir... ¡Claro que quiso!, avanzó Leticia con los ojos brillando de furia. Usted me odia porque soy limpiadora. Me odia porque soy mujer. Me odia porque lucho para mantener a mi hija. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Usted decidió que yo era culpable antes de cualquier investigación. Augusto observaba el enfrentamiento con interés creciente. Ricardo estaba perdiendo el control, revelando aspectos de su personalidad que normalmente mantenía ocultos. Leticia tiene razón, dijo Augusto suavemente. Mostraste prejuicio desde el primer momento. La pregunta es ¿por qué? Yo no tengo prejuicio contra nadie. ¿No? Entonces, ¿por qué asumiste automáticamente que ella era culpable? ¿Por qué no consideraste otras posibilidades? ¿Por qué estabas tan ansioso por llamarla criminal? Ricardo empezó a caminar de un lado a otro, claramente desesperado. Señor Augusto, está transformando una situación simple en teoría conspirativa. La mujer estaba hurgando en la caja fuerte. Ella dijo que la encontró abierta, y usted le cree. ¿Por qué no habría de creerle? Porque ella es... ¿Ella es qué, Ricardo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Ricardo se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera solo confirmaría su prejuicio y lo hundiría aún más. Fue entonces cuando Augusto decidió apretar más el cerco. Vamos a hacer una cosa. Voy a llamar al técnico de TI para verificar exactamente cuándo y cómo se apagaron las cámaras. Si fue un problema técnico, él lo probará. Si fue acción manual, descubrirá quién lo hizo. ¡No!, gritó Ricardo y de inmediato se dio cuenta de su error. Quiero decir, no necesitamos molestar al técnico ahora. ¿Por qué no? Porque es un asunto menor. No vale la pena. ¿Un intento de robo de 2 millones es un asunto menor? Ricardo estaba acorralado y lo sabía. Cada palabra que decía cavaba más su tumba. Leticia observaba todo con una mezcla de satisfacción y terror. Satisfacción porque por fin alguien cuestionaba la versión oficial. Terror porque comprendía que estaba envuelta en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Señor Augusto, dijo ella calmadamente, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. Si las cámaras fueron apagadas a las 2:45 y yo siempre llego a las 3, quien las apagó sabía exactamente cuál era mi rutina, ¿cierto? La pregunta fue certera. Augusto asintió lentamente. Exacto. Alguien que conoce muy bien tus horarios. ¿Y quién conoce mis horarios? Buena pregunta. Ricardo intentó una vez más retomar el control. Señor Augusto, esto se está saliendo de control.
Estamos creando teorías conspirativas alrededor de una empleada deshonesta. ¿Deshonesta? Augusto se volvió hacia él con ojos helados. ¿Basado en qué evidencia? En el hecho de que tocó algo que encontró expuesto. ¿En que trabaja de madrugada para mantener a su hija? ¿O en que es una limpiadora? ¿En que estaba hurgando en la caja fuerte que estaba misteriosamente abierta? Las cajas fuertes no se abren solas. Exacto, dijo Augusto con una sonrisa peligrosa. Alguien abrió esa caja fuerte. La pregunta es ¿quién? El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Todos entendieron la implicación. Si Leticia no la había abierto, entonces alguien más lo había hecho. Alguien con acceso. Alguien que conocía su rutina. Alguien que estaba en el edificio esa madrugada. Señor Ricardo, dijo Leticia con voz firme, ¿usted abrió esa caja fuerte? ¡Claro que no! Entonces, ¿quién la abrió? Usted. ¿Con qué llave? ¿Con qué contraseña? Usted mismo dijo que yo no tengo acceso. Ricardo se dio cuenta de que se había contradicho otra vez. Si Leticia no tenía acceso, ¿cómo habría abierto la caja? Y si lo tenía, ¿por qué no lo mencionó antes? Augusto lo observaba con interés creciente. El director claramente escondía algo. La cuestión era que, Ricardo, dijo Augusto calmamente, ¿estás ocultando algo de mí? ¿Yo? ¡Claro que no! Entonces, ¿no te importará si reviso tus actividades financieras de los últimos meses? La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo. Se puso visiblemente pálido y empezó a sudar más. ¿Por qué haría eso? Porque uno de mis directores está mostrando un comportamiento sospechoso en una situación que involucra un posible robo de bienes de la empresa. ¿Comportamiento sospechoso? Solo estoy intentando proteger la empresa. ¿Proteger la empresa o protegerte a ti mismo? En ese momento, Ricardo comprendió que ya no había salida. El cerco se cerraba y Augusto ya no era el aliado que él creía tener. Lo que no imaginaba era que lo peor aún estaba por venir. El teléfono de Ricardo empezó a sonar insistentemente en el bolsillo de su saco. El sonido cortó el silencio tenso de la sala como una sirena de alarma. Todos los ojos se volvieron hacia él, que miraba el aparato como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Vas a contestar?, preguntó Augusto con una calma peligrosa. Es solo una llamada comercial, tartamudeó Ricardo, intentando colgar rápidamente. Pero Augusto fue más rápido. Con un movimiento ágil, tomó el celular de las manos de Ricardo antes de que pudiera rechazar la llamada. El nombre en la pantalla hizo que sus ojos se entrecerraran. Beto Seguridad. Interesante, murmuró Augusto mirando el teléfono. Beto de Seguridad te está llamando. Debe ser importante. No, no es nada importante. Augusto contestó y puso la llamada en altavoz. La voz salió clara y nerviosa por la sala. Ricardo, hermano, salió mal. El jefe está preguntando por las cámaras. Descubrió que fueron apagadas manualmente. ¿Qué le digo? El silencio que siguió fue absoluto. Leticia sintió una oleada de reivindicación recorrer su cuerpo. Ahí estaba la prueba que necesitaba. Ricardo había conspirado con Seguridad para incriminarla. «¿Aló, Ricardo? ¿Estás ahí?» La voz de Beto continuaba. Augusto miró a Ricardo con una expresión que podría congelar el infierno. Parece que Beto tiene algunas explicaciones que dar. Ricardo intentó recuperar el teléfono, pero Augusto lo mantuvo fuera de alcance. Beto, aquí es Augusto Ferreira. Ven a la oficina de la dirección financiera. ¿Ahora, señor Augusto? Ahora, Beto. Augusto colgó y se giró hacia Ricardo. Entonces, ¿quieres explicarme por qué el jefe de seguridad te está llamando sobre cámaras que tú dijiste que tenían problemas técnicos? Yo puedo explicar. De eso estoy seguro. Leticia intervino, levantándose de la silla con una energía renovada. Puede explicar cómo planeó incriminarme. Puede explicar cómo usó mi honestidad en mi contra. Usted no entiende la situación. Entiendo perfectamente. Leticia avanzó hacia él, los ojos brillando de indignación. Usted necesitaba un chivo expiatorio y eligió a la limpiadora porque pensó que nadie me iba a creer. Ricardo retrocedió,
claramente intimidado por la furia de ella. ¿No fue así? Entonces, ¿cómo fue? Antes de que Ricardo pudiera responder, Beto entró en la sala. Era un hombre de unos 40 años, cuerpo pesado y rostro duro. Cuando vio a Augusto allí, se puso visiblemente pálido. «Señor Augusto, yo no sabía que usted estaba aquí». «Obviamente», respondió Augusto secamente. «Beto, explícame por qué llamaste a Ricardo hablando de cámaras que fueron apagadas manualmente». Beto miró desesperado a Ricardo, buscando orientación. Bueno, la verdad, Beto, ahora, señor Augusto, fue solo un malentendido. ¿Qué tipo de malentendido involucra apagar cámaras de seguridad? Beto empezó a sudar visiblemente. Ricardo me pidió que apagara las cámaras del cuarto piso, porque iba a tener una reunión confidencial. ¿Qué reunión? Él dijo que eran negocios sigilosos, que no podía haber registro. Augusto se giró hacia Ricardo con ojos asesinos. ¿Negocios sigilosos? ¿Qué tipo de negocios haces en mi edificio que no pueden tener registro? Ricardo comprendió que estaba completamente acorralado. «Señor Augusto, yo puedo explicar todo». «¿Ah, sí? Entonces explica por qué mentiste sobre las cámaras. Explica por qué estabas en el edificio de madrugada. Explica por qué conspiraste para incriminar a una empleada inocente». «Yo no conspiré para incriminar a nadie». «¿No?» Leticia rió amargamente. «Entonces explíqueme cómo sabía que yo estaría sola en ese piso. ¿Cómo sabía que la supervisora estaba de vacaciones? ¿Cómo llegó aquí con guardias exactamente a la hora justa?» Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, sin respuestas convincentes. Fue entonces cuando Augusto decidió apretar más el cerco. «Beto, además de apagar las cámaras, ¿qué otras instrucciones te dio Ricardo?» Beto volvió a mirar a Ricardo, que le hizo un gesto desesperado para que callara. Pero Augusto lo notó. «Beto, tú trabajas para mí, no para Ricardo». Responde la pregunta. Él me dijo que esperara hasta las 3:15 de la mañana y después subiera con 2 guardias al cuarto piso. 3:15, repitió Augusto. Muy específico. ¿Por qué exactamente esa hora? Él dijo que era cuando... Beto se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de incriminar a Ricardo por completo. ¿Cuándo qué, Beto? Cuando ella iba a estar hurgando en la caja fuerte, la confesión cayó en la sala como una bomba nuclear. Leticia sintió las piernas aflojarse. Ricardo había planeado todo en los mínimos detalles. Sabía exactamente cuándo ella estaría en la oficina. Sabía que encontraría la caja fuerte abierta. Sabía que su curiosidad natural la haría tocar el collar. ¿Él lo sabía? Susurró Leticia con la voz llena de incredulidad. Él sabía que yo iba a encontrar la caja fuerte abierta. Augusto se giró hacia Ricardo con una furia fría, mucho más aterradora que cualquier explosión. «Planeaste esto cada detalle. Señor Augusto, yo puedo explicar». «Entonces, explica por qué armaste una situación para incriminar a una empleada inocente». Ricardo miró alrededor de la sala, viendo que no había escapatoria. Todos lo miraban con una mezcla de asco e indignación. Incluso los empleados que habían apoyado la acusación contra Leticia ahora lo miraban con sospecha. Ella vio cosas que no debía ver. Confesó finalmente con voz baja y derrotada. «¿Qué cosas?», presionó Augusto. «Documentos, planillas, conversaciones». Leticia recordó las voces que había escuchado la semana anterior. «Las conversaciones que escuché la semana pasada eran sobre qué». Ricardo dudó, pero comprendió que ya no podía huir de la verdad. Negocios paralelos. ¿Qué tipo de negocios paralelos? Contratos fantasmas, empresas tercerizadas que existen solo en el papel, sobreprecios. La revelación cayó como una bomba en la sala. Augusto sintió la sangre hervir en las venas. «¿Me estás diciendo que estabas desviando dinero de la empresa?» No era solo yo. ¿Quién más? Ricardo miró alrededor, claramente decidiendo si arrastraría a otros en su caída. Otros directores. Roberto de Comercial, Sandra de Recursos Humanos. Toda la operación. Augusto tuvo que apoyarse en la mesa para no caer.
La mitad de su directorio estaba involucrada en un esquema de corrupción. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto robaron? No fue robo, solo reajustes en los contratos. ¿Cuánto? Explotó Augusto, haciendo que todos retrocedieran. ¡50 millones! Susurró Ricardo. El número retumbó en la sala como un trueno. 50 millones de reales. Una fortuna drenada sistemáticamente de la empresa mientras Augusto confiaba ciegamente en sus directores. Leticia miró a Ricardo con una mezcla de repulsión e incredulidad. ¿Y yo soy la ladrona? ¿Yo que limpio baños por 800 reales al mes? ¿Entiendes por qué necesitábamos que salieras de la empresa? Intentó justificarse Ricardo. Siempre estabas por ahí, viendo cosas, oyendo conversaciones. Yo estaba trabajando, haciendo mi servicio honestamente. Pero viste los documentos. La semana pasada, cuando limpiaste mi mesa, viste las planillas. Leticia recordó vagamente papeles desparramados en la mesa de Ricardo, pero nunca les prestó atención. Ni siquiera sabía que esos papeles eran importantes, pero no podíamos arriesgarnos. Si hablabas con alguien, ¿con quién iba a hablar? ¿Quién iba a creer en una limpiadora contra los directores de la empresa? La ironía era dolorosa. Ricardo había destruido la vida de una mujer inocente por miedo a algo que probablemente nunca pasaría. Leticia no tenía influencia suficiente para causar problemas, incluso si hubiera entendido lo que vio. Augusto caminó hasta la ventana intentando procesar la magnitud de la traición. Personas en quienes había confiado por años habían robado sistemáticamente a su empresa. Y cuando una empleada honesta tropezó accidentalmente con la operación, decidieron destruirla en lugar de detenerse. ¿Sabes qué es lo que más me revuelve?, dijo, girándose hacia Ricardo. No es solo el dinero, es que intentaste destruir a una mujer inocente para salvar tu propia piel. Señor Augusto, yo nunca quise perjudicarla a ella específicamente. ¿No? Entonces, ¿qué querías? ¿Que la despidieran? ¿Que la arrestaran? ¿Que perdiera la reputación? ¿Que no pudiera mantener a su hija? Ricardo no pudo responder. Por primera vez parecía entender la magnitud de lo que había intentado hacer. Leticia lo observaba con una expresión que mezclaba victoria y profunda tristeza. Usted quiso convertirme en criminal para esconder que el verdadero criminal es usted. Yo lo siento. ¿Lo siente? Leticia rió amargamente. Usted casi destruyó mi vida. Casi hizo que mi hija creciera creyendo que su madre era una ladrona. Leticia, yo no... Usted no tiene derecho a decir mi nombre. Ella se le acercó temblando de rabia. Usted robó 50 millones y todavía tuvo la audacia de llamarme criminal. Augusto observaba el enfrentamiento con una mezcla de admiración y furia. Leticia había sido humillada, desacreditada y casi destruida, pero mantenía intacta su dignidad. Mientras tanto, Ricardo, un hombre en posición de poder y responsabilidad, se había revelado como un cobarde y un ladrón. «Beto», dijo Augusto girándose hacia el jefe de seguridad. «Llama a la policía». «Señor Augusto, por favor». Ricardo se desesperó. «Podemos resolver esto internamente». ¿Resolver? Robaste 50 millones de la empresa e intentaste incriminar a una empleada inocente. Eso no se resuelve internamente. Yo devuelvo el dinero. ¿Con qué dinero? ¿Ya lo gastaste todo en qué? Ricardo bajó la cabeza, finalmente admitiendo la derrota total. Inversiones que salieron mal, deudas de juego, un estilo de vida que no podía mantener. Leticia negó con la cabeza, incrédula. Y yo pasando hambre para criar a mi hija, mientras usted robaba millones para vivir como rico. Leticia, dijo Augusto mirándola, no tengo palabras para pedirte perdón por lo que pasaste. Fuiste víctima de la avaricia y cobardía de personas que yo debía haber supervisado mejor. Señor Augusto, yo solo quiero que la verdad se sepa. Quiero que todos sepan que soy honesta. Todos lo sabrán.
y Ricardo pagará por cada lágrima que derramaste hoy. Ricardo comprendió que ya no había vuelta atrás. Su carrera estaba acabada, su reputación destruida, y en breve enfrentaría cargos criminales. Todo porque eligió el camino de la deshonestidad y la cobardía. El imperio de mentiras que había construido se derrumbó en una sola mañana, destruido por el coraje de una mujer a la que despreciaba y por la determinación de un hombre al que subestimó. La verdad finalmente había prevalecido. La llegada de la Policía Federal al edificio de Augusto Empresas fue como un terremoto que sacudió toda la estructura corporativa. Carros negros llegaron en convoy, agentes uniformados subieron por los ascensores y, en cuestión de minutos, el cuarto piso se transformó en escenario de investigación criminal. Leticia observaba todo desde una silla en la esquina de la sala, todavía procesando el giro completo de la situación. 3 horas antes, estaba siendo acusada de robo. Ahora era testigo clave en un caso de desfalco millonario. Señora Leticia. Silva. Se le acercó un delegado, un hombre de 50 años con expresión seria pero respetuosa. Soy el delegado Fernando Costa. Necesito su testimonio sobre los eventos de esta mañana. Claro, señor. Voy a contar todo lo que pasó. La señora es consciente de que su testimonio puede ser crucial para desmantelar toda una operación. ¿Criminal? Leticia miró a Ricardo, que estaba siendo esposado por los agentes. Sí, señor. Y voy a decir la verdad como siempre lo hice. Mientras recogían los testimonios, Augusto estaba en su oficina privada, entregando acceso total a los sistemas de la empresa. Su expresión mostraba una mezcla de furia y determinación. La traición de sus propios directores había sacudido su confianza, pero también había fortalecido su resolución de hacer justicia. Señor Augusto, dijo el agente responsable, revisando los documentos financieros. Según los datos preliminares, el esquema es mucho más amplio de lo que Ricardo confesó. Estamos hablando de por lo menos 80 millones desviados. 80 millones. Augusto sintió la sangre hervir otra vez. Ricardo había dicho 50. Había minimizado, probablemente para intentar un acuerdo. Pero los números no mentían. De regreso a la sala de la dirección, otro drama se estaba desarrollando. Sandra de Recursos Humanos había llegado al trabajo y fue inmediatamente detenida. Su reacción fue de completo desespero. «Tengo hijos pequeños», gritaba mientras la conducían los agentes. «No puedo ser arrestada. Yo solo firmaba los papeles que me daban». Leticia observaba la escena con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía satisfacción natural al ver que la justicia se estaba cumpliendo. Por otro, veía familias siendo destruidas por las malas elecciones de personas que pudieron haber escogido la honestidad. Leticia, una voz suave la llamó. Era Mariana, la secretaria de Augusto, que había bajado para verificar la situación. «¿Cómo te estás sintiendo?» «Todavía no creo que todo esto esté pasando», respondió Leticia con sinceridad. «Esta mañana me desperté pensando que sería un día normal de trabajo. Salvaste la empresa, ¿sabías eso? Yo no salvé nada. Solo estaba en el lugar equivocado en la hora equivocada. O quizá en el lugar correcto en la hora correcta». Mariana se sentó a su lado. «Leticia, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro». «¿Cómo lograste mantener la calma durante toda esta situación? Si fuera yo, me habría vuelto loca». Leticia pensó un momento antes de responder. «Mariana, cuando eres madre soltera y trabajas de madrugada para mantener a una hija, aprendes que el desespero no resuelve nada. O enfrentas los problemas con dignidad o te derrumbas. Y yo no podía derrumbarme porque mi hija me necesita. Tu hija debe estar muy orgullosa de ti. Espero que sí. Pero más que nada, espero que ella aprenda que la verdad siempre vale la pena, incluso cuando parece que el mundo entero está contra ti.
En ese momento, Roberto de Comercial llegó a la oficina y fue inmediatamente interceptado por los agentes. A diferencia de Sandra, intentó huir. Corrió por los pasillos como un hombre desesperado, pero lo atraparon antes de llegar al ascensor. «Yo no hice nada malo», gritaba mientras lo contenían. «Fueron órdenes superiores, yo solo obedecí». La escena causó conmoción entre los empleados que iban llegando a su turno. En pocas horas, la noticia de que la mitad de la directiva estaba siendo investigada por corrupción se había esparcido como fuego. Augusto volvió a la sala principal con expresión sombría. «Leticia, necesito hablar contigo». Se dirigieron a una sala de reuniones reservada, lejos del tumulto de la investigación. «Primero quiero pedirte disculpas», empezó Augusto con una sinceridad profunda en la voz. «No solo por haber dudado de ti hoy, sino por haber permitido que una cultura de irrespeto se estableciera en mi empresa. Señor Augusto, usted no sabía. Yo debía saber. Un líder verdadero conoce a sus empleados, sabe quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus luchas. Yo me aislé en mi torre de marfil y dejé que personas deshonestas manejaran mi empresa». Leticia vio el dolor genuino en los ojos de él. «Usted no es responsable de las elecciones que ellos hicieron. Soy responsable por no haber creado un ambiente en el que alguien como tú se sintiera cómoda para reportar algo sospechoso. Soy responsable por haber permitido que te trataran como invisible durante 2 años. Señor Augusto, déjame terminar», insistió él. «Tú trabajas de madrugada para mantener a tu hija. Mantienes tu dignidad incluso haciendo un trabajo que otros consideran inferior. Y cuando fuiste confrontada con la mayor injusticia posible, no te doblaste, no mentiste, no intentaste vengarte. Simplemente dijiste la verdad». Los ojos de Leticia se llenaron de lágrimas. Después de años siendo tratada como un fantasma, escuchar esas palabras de reconocimiento era casi abrumador. «Tengo una propuesta para ti», continuó Augusto. «Quiero que te conviertas en directora de Ética y Transparencia. Salario de 15,000 reales mensuales, más beneficios completos, incluyendo plan de salud y ayuda para la educación de tu hija». Leticia quedó sin palabras. «Señor Augusto, yo no tengo formación para ser directora. Tienes algo mucho más valioso que una formación. Tienes carácter, y el carácter no se enseña en la universidad. Pero los demás empleados, ellos no me van a respetar. Leticia, después de lo que pasó hoy, todos en esta empresa saben que tú eres la persona más íntegra aquí. Si alguien no te respeta, no merece trabajar con nosotros». Ella pensó en su hija, en las dificultades financieras, en la escuela particular que ahora sería posible, pero también pensó en la responsabilidad de la propuesta. «Puedo tener tiempo para pensar, claro, pero quiero que sepas que esta oferta no es caridad, es reconocimiento a tu valor. Hoy probaste que tienes el coraje moral que esta empresa necesita». Fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era el delegado Costa con novedades. «Señor Augusto, señora Leticia, tenemos avances importantes». Regresaron a la sala principal, donde más evidencias estaban siendo organizadas sobre la mesa. «Encontramos audios en uno de los celulares incautados», explicó el delegado. «Conversaciones que muestran que el plan de incriminar a la señora Leticia estaba siendo discutido hace semanas». «¿Semanas?», repitió Leticia, sintiendo una oleada de náusea. «Sí. Ellos notaron que usted estaba viendo documentos durante la limpieza y decidieron que era un riesgo. Planearon esta situación como forma de librarse de una testigo incómoda. La frialdad del plan era aterradora. No había sido un momento de desesperación, sino una conspiración calculada para destruir a una mujer inocente. Y más», continuó el delegado,
Descubrimos que intentaron sabotear la inscripción de su hija en la escuela pública. Hicieron una denuncia anónima diciendo que usted tenía problemas con la justicia. Leticia sintió las piernas flaquear. Ellos atacaron a mi hija. Lo intentaron. Afortunadamente, la denuncia no tenía base legal y fue archivada. Pero demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Augusto explotó de rabia. Ellos intentaron perjudicar a una niña de 8 años. La investigación completa revelará todos los detalles, pero puedo adelantar que estamos lidiando con personas que no dudaron en usar métodos extremadamente antiéticos. Leticia se sentó pesadamente, intentando procesar la magnitud de la maldad que había sido dirigida contra ella y su hija. Personas que veía todos los días, a quienes saludaba educadamente, habían conspirado para destruir su vida. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué hicieron esto conmigo? Porque usted representaba una amenaza para la operación de ellos, explicó el delegado. Y porque pensaron que una limpiadora sería un blanco fácil. Nadie cuestionaría, nadie defendería, nadie investigaría. Se equivocaron, dijo Augusto con voz firme. Subestimaron tanto tu integridad como mi capacidad de reconocer la verdad. En ese momento, más agentes llegaron con Roberto y Sandra, que ahora cooperaban con la investigación a cambio de posibles acuerdos. Las confesiones de ambos dibujaron un cuadro aún más oscuro del esquema. Era como una mafia corporativa. Ricardo controlaba todo, admitió Roberto en su declaración. Decía que si alguien denunciaba sería destruido profesionalmente. ¿Y ustedes aceptaron?, preguntó el delegado. Teníamos miedo. Ricardo mostraba que tenía poder para acabar con carreras. Cuando surgió el asunto de la limpiadora, dijo que sería fácil resolverlo. Leticia escuchó todo con una mezcla de tristeza e indignación. Esas personas habían elegido el dinero fácil y después eligieron destruir a una inocente para proteger sus crímenes. Leticia se acercó a Augusto. Quiero que sepas que haremos todo para reparar el daño que intentaron causar a ti y a tu hija. Señor Augusto, yo solo quiero que mi hija pueda estudiar en paz y que la gente sepa que somos honestas. La gente lo sabrá. Y tu hija tendrá la mejor educación posible. Eso te lo prometo. Mientras la investigación continuaba, Leticia reflexionaba sobre cómo la vida puede cambiar en cuestión de horas. Por la mañana era una limpiadora invisible, acusada de robo. Ahora era la heroína que había ayudado a desmantelar un esquema millonario. Pero más importante que cualquier reconocimiento era la lección aprendida. La verdad puede ser dolorosa, puede ser difícil de defender, puede parecer imposible de probar, pero al final siempre prevalece. Y los que eligen el camino de la deshonestidad siempre acaban pagando un precio mucho más alto que cualquier ganancia temporal que consigan. Un año después de los eventos que transformaron su vida, Leticia Silva estaba en el escenario principal del Centro de Convenciones de São Paulo, frente a una audiencia de 500 personas, empresarios, estudiantes, periodistas y activistas sociales se habían reunido para el primer Congreso Nacional de Ética Corporativa. Hace exactamente 365 días, empezó, con la voz firme resonando en el auditorio. Yo era una limpiadora invisible que trabajaba de madrugada para mantener a mi hija. Hoy estoy aquí como directora de Ética de Augusto Empresas, hablando con ustedes sobre transparencia corporativa. La audiencia estaba en silencio absoluto, colgando de cada palabra. La historia de Leticia se había vuelto legendaria en el mundo empresarial brasileño. Pero no estoy aquí para hablar de mi transformación personal. Estoy aquí para hablar de la transformación que todos nosotros podemos promover en nuestras empresas y en nuestra sociedad. Ana, ahora con 9 años, estaba en primera fila al lado de Augusto. Vestía un elegante vestido azul y sostenía un cartel que decía: «Mi mamá es mi heroína».
Sus ojos brillaban de orgullo mientras veía a su madre comandar ese escenario con la misma naturalidad con que antes empujaba un carrito de limpieza. La pregunta que más recibo es: ¿cómo una persona simple logró desmantelar un esquema de 200 millones de reales? Continuó Leticia. La respuesta es simple. Yo no lo logré. La verdad lo logró. Yo solo me negué a abandonarla. Aplausos resonaron por todo el auditorio. En el último año, Leticia se había convertido en un símbolo nacional de integridad. Su reportaje en el Jornal Nacional había roto récords de audiencia y su historia había inspirado a miles de personas a denunciar irregularidades en sus empresas. Sabían que en los últimos 12 meses, 47 empresas brasileñas implementaron protocolos de transparencia basados en el modelo que desarrollamos en Augusto Empresas, preguntó a la audiencia. ¿Sabían que se evitaron desfalcos de más de 500 millones de reales gracias a empleados que tuvieron el coraje de decir la verdad? Los números eran impresionantes. Lo que había comenzado como un caso aislado se había transformado en un movimiento nacional de transparencia corporativa. Pero lo que más me enorgullece no son los números financieros. Es saber que Ana Rodríguez de Recife logró denunciar acoso en su empresa sin miedo a represalias. Es saber que Carlos Santos, de Porto Alegre, evitó un accidente ambiental al reportar irregularidades. Es saber que decenas de personas encontraron el valor para hacer lo correcto. Augusto observaba desde su asiento con profunda admiración. En un año, Leticia se había convertido en mucho más que una empleada excepcional. Se había transformado en la conciencia moral de la empresa y en muchos aspectos en la conciencia del propio Augusto. La compañía había cambiado por completo bajo el liderazgo ético de Leticia. No solo en protocolos formales, sino en la cultura. Los empleados se sentían seguros para expresar preocupaciones. La comunicación se había vuelto más horizontal y, paradójicamente, la productividad había aumentado de manera significativa. Permítanme contar una historia, dijo Leticia, ajustando el micrófono. La semana pasada, una trabajadora de limpieza de nuestra empresa me buscó. Había notado que un gerente llegaba muy temprano y se iba muy tarde, siempre cargando cajas misteriosas. La audiencia se inclinó hacia adelante, interesada. Mi primera reacción fue gratitud. Esa mujer se sintió cómoda compartiendo su preocupación conmigo. Investigamos discretamente y descubrimos que el gerente llevaba comida a casa. Murmullos de confusión recorrieron el auditorio. Comida sobrante del comedor de la empresa, que iba a ser desechada. Estaba alimentando a 3 hijos pequeños en un momento difícil para su familia. En vez de castigarlo, creamos un programa oficial de donación de alimentos para empleados en necesidad. Aplausos calurosos explotaron en la sala. La historia ilustraba perfectamente cómo una cultura de transparencia también podía ser una cultura de compasión. Esa es la diferencia entre vigilar y cuidar, entre controlar y confiar, entre castigar y apoyar. Ana se levantó de su asiento y gritó: «¡Esa es mi mamá!». La espontaneidad de la niña arrancó risas y más aplausos de la audiencia. Leticia sonrió a su hija antes de continuar. Ana me recuerda todos los días por qué hacemos esto. No por reconocimiento, no por dinero, sino porque queremos construir un mundo en el que ella pueda crecer con dignidad. En el último año recibí ofertas para trabajar en otras empresas. Dar conferencias internacionales, escribir libros. Algunas eran muy atractivas económicamente. Pero elegí quedarme donde estoy porque aún hay trabajo por hacer. Augusto asintió, recordando las conversaciones que habían tenido sobre esas propuestas. Leticia siempre elegía consistencia sobre oportunismo, propósito sobre lucro. La pregunta que les dejo hoy es: ¿qué legado quieren dejar?
Quieren ser recordados como personas que guardaron silencio frente a la injusticia o como personas que tuvieron el valor de decir la verdad. La audiencia estaba visiblemente emocionada. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros tomaban notas frenéticamente. Porque la verdad no se trata solo de grandes esquemas de corrupción. La verdad está en los pequeños gestos diarios, en cómo tratamos a empleados de distintos niveles, en la honestidad con la que reportamos problemas, en el coraje de admitir errores y corregirlos. Hace un año, yo era una mujer invisible en una empresa donde trabajé por 2 años. Hoy, cada empleado de nuestra compañía sabe que tiene voz, que tiene valor, que tiene derecho a ser escuchado. Leticia hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. Y si una limpiadora de Sao Paulo pudo hacer esta diferencia, imaginen lo que cada uno de ustedes puede hacer en sus empresas, en sus comunidades, en sus vidas. El silencio que siguió fue profundo, cargado de reflexión y determinación. Termino con una frase que Ana me escribió la semana pasada. Mamá, me enseñaste que ser importante no es tener un cargo importante, sino hacer cosas importantes. Eso es lo que espero de cada uno de ustedes. Hagan cosas importantes. La ovación fue ensordecedora. La audiencia entera se puso de pie, aplaudiendo por más de 5 minutos. Leticia permaneció en el escenario, absorbiendo el momento, pensando en la increíble jornada que la había llevado hasta allí. Después de la conferencia, en el cóctel, decenas de personas se le acercaron para compartir sus propias historias y pedir consejos. Leticia escuchaba a cada uno con atención genuina, ofreciendo orientación práctica y ánimo. Leticia, dijo Augusto al acercarse cuando la multitud se había reducido. Sabes que hoy oficializaste tu transformación de empleada a líder nacional, ¿verdad? No me veo como líder de nada, Augusto. Me veo como alguien que comparte experiencias. Esa humildad es exactamente lo que te convierte en una líder auténtica. Ana corrió hacia ellas, todavía cargando su cartel. Mamá, todos quieren sacarse fotos conmigo. Dicen que soy hija de una celebridad. Leticia se arrodilló para estar a su altura. Ana, ¿sabes por qué la gente quiere conocer a mamá? Porque hiciste cosas importantes. Exacto. ¿Y sabes cuál fue la cosa más importante que hice? ¿Cuál? Ser tu mamá. Ana la abrazó con fuerza. ¿Y sabes cuál es la cosa más importante que yo hice? ¿Cuál, amor? Tener orgullo de ti todos los días, incluso cuando otros no veían lo especial que eras. Las palabras de su hija tocaron profundamente a Leticia. Durante todos los momentos difíciles, Ana había sido su fuerza y su inspiración. Ahora, viendo a su hija crecer en una familia donde la honestidad era valorada, supo que había valido la pena. Augusto, dijo Leticia levantándose, ¿puedo hacerte una pregunta? Siempre. ¿Te arrepientes de haber contratado a una limpiadora sin experiencia corporativa como directora? Augusto sonrió. Leticia, no fuiste contratada a pesar de ser limpiadora. Fuiste contratada porque demostraste que el carácter vale más que el currículum. Y hoy, viendo cómo inspiras a 500 personas a ser mejores, sé que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Mientras salían del centro de convenciones, Leticia reflexionó sobre la jornada que había recorrido. De una mujer que luchaba por sobrevivir al líder nacional de ética corporativa, de invisible a inspiración, de acusada a heroína. Pero la mayor transformación no había sido profesional, sino personal. Aprendió que su voz tenía poder, que su experiencia tenía valor, que su verdad podía cambiar el mundo. Mamá, dijo Ana mientras caminaban, cuando yo crezca quiero ser igual a ti. No, mi princesa. Cuando crezcas quiero que seas mejor que yo. Quiero que construyas un mundo aún más justo que el que estamos construyendo ahora. ¿Y cómo voy a hacer eso? Leticia la miró con amor infinito, haciendo siempre lo correcto, incluso cuando sea difícil, diciendo la verdad incluso cuando sea incómodo, y nunca, jamás, dejando de luchar por lo que es correcto. Ana la miró con seriedad. Lo prometo. Mamá,
Y en ese momento, Leticia supo que su mayor legado no serían los protocolos de transparencia que había creado, ni las empresas que había influenciado. Sería la hija que estaba criando para ser una fuerza del bien en el mundo. La verdad había prevalecido. La justicia se había hecho. Y una nueva generación estaba aprendiendo que la honestidad no es solo una virtud, sino una fuerza transformadora capaz de cambiar no solo vidas individuales, sino toda la sociedad. Fin de la historia. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo?